You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up on my feet. That you show. ¿Qué tal estáis todos y qué tal estáis todas? Bienvenidos de nuevo al canal de YouTube Susana Lagún, aquí en Cuéntame tu historia. Ya sabéis que en este espacio nos encanta contar historia. Además, nos gusta mucho hablar de ciencia, un pilar fundamental para todos y todas nosotras, y que desde aquí hacemos una reivindicación para que se investigue más y para que se apoye los proyectos de investigación y a los investigadores. Dicho queda. Si no estáis suscritos al canal, ya estáis tardando, así que suscribiros ahora mismo. Y ahora sí, que vamos a saludar a nuestro invitado de hoy, a Javier Márquez Cantero, que además es navarrico, como yo, de Cortes. Hola, buenas noches, Susana. Bueno, buenas noches, una hora menos en Londres, ¿no? Sí. Porque estás conectado desde la tierra del Támesis, del Big Ben y Sí. del Palacio de Westminster, que llevas ya Exactamente. aquí viviendo ¿cuántos años, Javier? No, nada, llegué en septiembre, o sea, llevo que 7, 8 meses, o sea, soy nuevo aquí, pero bueno, bien, adaptándome, o sea, que bien, bien. ¿Qué tal es la comida? Te lo tenía que preguntar. ¿Qué tal la comida? Pues bueno, a ver, en casa cocinamos lo que cocinábamos en España también, entonces en casa bien, luego por ahí hay de todo. Lo bueno es que la comida inglesa en sí no es la mejor, pero claro, es una ciudad tan multicultural que tienes indio, libanés, español, francés, africano, italiano, asiático, o sea, puedes probar todos los tipos de comida, entonces por ese lado muy bien, pero por otro lado la que es de aquí realmente no es muy buena. Entonces, quiero decir, lo que es la cocina inglesa no es la mejor, entonces bueno, las dos cosas tienes. Es que esa es la fama que tiene, pero bueno, seguro que hay cosas increíbles, como en todos los lugares del mundo. Mm. Y a Javier la ha llevado hasta la tierra del Támesis, pues la investigación, porque estudió bioquímica en la Universidad de Navarra, tiene un currículum bastante importante, porque después de estudiar bioquímica hizo un máster en investigación y desarrollo de innovación de medicamentos en la propia universidad. En 2020 empezó un contrato de 6 meses como ayudante de laboratorio, a la vez que el doctorado, y luego pues empezaste la tesis doctoral también en la universidad, y defendiste la tesis en junio del 2024, bueno, pues ya eres doctor cum laude de medicina aplicada y biomedicina, y ahora te Ujú. encuentras pues en Londres, precisamente desarrollando un proyecto de investigación que tiene mucho que ver con la salud cardiovascular. Ujú, exactamente, sí. Lo que dices, en junio acabé, o sea, defendí la tesis después de 4 años y eso en septiembre empecé aquí, o sea, que es un poco lo que suele hacer todo el mundo, ¿no? Después de la tesis, el que quiere seguir investigando le toca marcharse, pero bueno, aquí estamos. Eso sí que me llega hasta el alma, ¿eh? Lo que estábamos hablando antes fuera de entrevista, ¿no? Que aquí tenemos muchísimo talento en este país y que al final tenéis muchos que vosotros emigrar obligados porque no tenéis los apoyos suficientes, ¿no? Para poder llevar a cabo los proyectos que queréis, ¿no? Y que, bueno, pues volvemos a reivindicar. Vamos a hablar hoy de un tema muy importante que nos atañe a todos y a todas, que es la salud cardiovascular. Yo creo que todas las personas, si no seamos, y el que diga que no miente, sabemos qué es lo que tenemos que hacer para evitar, ¿no? O no coger tantos boletos para tener un accidente cerebrovascular, por nuestro corazón, un ictus, etcétera, ¿no? Pues vida saludable, ejercicio, controlar el peso. Creo que la teoría nos la sabemos todos. Y el que diga que no, miente. Además, es una patología que, por lo que he estado leyendo, se puede prevenir. O sea, se puede trabajar mucho desde la prevención, ¿no, Javier? No me equivoco. Sí, efectivamente, o sea, sé que nos lo sabemos todos de memoria y que estamos hartos de oírlo por la tele en programas de salud, que hay veces que dices, lo dicen tanto que no sé ni si será tan verdad, pero es que está demostrado, o sea, lo que es una dieta sana, no fumar, no beber alcohol, hacer un poco de deporte, que tampoco tiene que ser, no tienes que hacer ni triatlones ni una cosa, una locura, tiene que ser algo moderado y tal, acaba reduciendo mucho el riesgo de todas este tipo de enfermedades. Entonces sí que eso no es el tratamiento de me tomo una pastilla y ya está,
es algo igual que cuesta más mantener porque hay que ser constante y tener fuerza de voluntad y a todo el mundo nos apetece siempre pues comer un poquito más o comer algo más dulce o echar una cerveza, que está bien de vez en cuando, o sea, no hay que dejar eso tampoco de lado porque tiene también su componente social y ese poquito de pues un día que tienes un poco más bajo, pues siempre está bien echarte una cerveza, obviamente. Pero eso, mantener un estilo de vida sana es lo que todos sabemos que hay que hacer y pues igual no todos hacemos, pero sí, la verdad es que sería lo ideal para reducir el riesgo. No, nadie está 100% libre de riesgo, pero lo has explicado muy bien. Cada cosa que hacemos mal es echar una papeleta en esa lotería del ictus, del infarto y tal. Entonces, cuanto más papeletas, siempre más riesgo de cualquiera de estas enfermedades. Pues muchas veces está en nuestras manos, ¿no? Estoy segura de que no siempre es así, porque en un pequeño porcentaje pues habrá personas con una predisposición genética, ¿no? Y que habrá ciertas patologías relacionadas con el sistema cardiovascular, bueno, pues que no haya opción, ¿no? Pero en la gran mayoría, y además está estudiado científicamente, es decir, está testado, podemos prevenirlo. Entonces, cuando nosotros podemos empoderarnos en cuanto a nuestra salud, yo creo que tenemos la obligación de hacerlo y buscar el equilibrio, como tú muy bien has explicado, ¿no? Por supuesto que podemos disfrutar y salir a tomar con los amigos una cerveza Ujú. y tomar el dulce, ¿no? Un día, pero Sí. al final consiste en llevar un hábito de vida saludable, tampoco en hacer dietas ni matarnos de repente hacer 5 maratones, sino en Ujú. llevar una vida saludable. Ujú. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que también entiendo que al final, pues eso, llevamos un ritmo de vida un poco loco, ¿no? Al final sales de trabajar y tienes que ir a recoger a los críos a la escuela o hacer esto, o sales tarde, entonces tienes que cocinar para el día siguiente. Entonces es tan fácil pedir una pizza que te llega acá. Y yo también entiendo que al final, pues eso, tampoco nuestro estilo de vida es el ideal para poder estar todo el día yendo al mercado a por fruta fresca y verdura fresca y poder cocinar los platos más sanos y sí. Pero bueno, hay que hacer ese esfuerzo, sí. Entiendo que cuesta, pero bueno, al final es invertir en ti mismo, en salud. Entonces, cuanto más dediques en eso, más salud tendrás para hacer otro tipo de actividades o más, no sé, más a pasar a alargar tu vida, entre comillas, ¿no? Más, o más calidad de vida vas a tener. Porque al final no es solo vivir más, también es vivir mejor, pues no tener pues, consecuencias de un ictus, consecuencias de un infarto, Exacto. todas estas cosas. Ya no es solo vivir más años, es vivir mejor. O sea que sí. Sí, sí, por supuesto, totalmente de acuerdo. Fijaros para que nos demos cuenta, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. Se estima que en 2019 17,9 millones de personas fallecieron por esta causa, representa un 32% de todas las muertes a nivel global y el 85% fueron causadas por infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares, ¿no? Ya la propia Federación Mundial del Corazón pues lo comenta, ¿no? Y luego ya si nos vamos más a la diabetes, ¿no? Que en este canal se habla mucho de esta patología, tanto la diabetes tipo 1 como la diabetes tipo 2, en las personas con diabetes tipo 2, el 20 o 30% de las personas con esta patología van a desarrollar complicaciones cardiovasculares a lo Ujú. largo de su vida. Incluso también las personas con diabetes tipo 1 pues tienen un tanto por ciento 2 a 4 veces mayor que otras personas sin esta patología a sufrir estos problemas, ¿no? Con lo cual, bueno, Ujú. yo creo que sí que quizá cuando ya convives con una patología eres mucho más consciente de tu propia salud y de tu alimentación y de lo que ello conlleva, pero aún así hay que seguir trabajando mucho para que estos datos cambien, ¿no? Porque es un problema de salud pública. Sí, sí, obviamente al tener ya algo de base que tú has tenido que tener una responsabilidad y de cuidarte, pues es mucho más consciente, ¿no? De cómo estás de salud, también te darás más análisis más rutinarios, entonces también es una manera de evaluar cómo estás y tal. Entonces, sí, y bueno, ya irá saliendo a lo largo de la entrevista, imagino, pero el hecho de tener diabetes y tener los niveles de glucosa más altos acaba llevando a una inflamación crónica y eso en las enfermedades cardiovasculares es una de las principales causas de las enfermedades. Entonces es normal que nada, o sea, es muy difícil controlar los niveles de glucosa en sangre, obviamente. Entonces ya tener eso de manera crónica siempre va a empeorar o a echar más papeletas en esa lotería, ¿no? Porque al final está como detrás de todas estas enfermedades. Entonces, por eso está tan relacionado. Bueno, por supuesto, las personas con diabetes tenemos que ser muy conscientes de esto, ¿no? Bueno, pues de las secuelas o de los problemas que podemos tener añadidos si no tenemos un buen control metabólico y de ahí la educación diabetológica que siempre también reivindicamos en este canal, ¿no? Que es súper Mm, importante y empoderarnos con respecto a nuestra propia salud. mm, Ahora sí que ya vamos a hablar más de ti. Lo primero que siempre me gusta preguntar a la gente como tú, ¿no? Adrián también de la Asociación de CRA, de la que formo parte, que también es investigador. A mí es que mm. me llamáis mucho la atención, ¿no? Yo creo que tenéis que ser personas muy curiosas, ¿no? Pero ya desde pequeños, ¿no?
Porque, ¿qué te llevó a ti a estudiar investigación o a dedicarte a este mundo? Sí, o sea, a ver, no fue de un día para otro, no me levanté un día y pensé quiero ser investigador. De hecho, de pequeño no sabes ni lo que es realmente ser investigador. O sea, ves a gente con una bata y con un microscopio en la tele en alguna foto, pero realmente no sabes lo que hay detrás. Entonces, a mí siempre me había gustado la ciencia y sobre todo cómo funciona el cuerpo, las células, todo, o sea, me parecía muy curioso y muy interesante. Y sí que es verdad que en bachiller, al final, o cuando vas llegando hacia la ESO, bachiller, pues te imaginas que ciencia es medicina, enfermería, un poco las grandes que son súper importantes y de hecho son las más importantes porque hay que cuidar a la gente. Pero es como que se enfoca la mayor parte de todo lo que te explican en esas dos, tres carreras, ¿no? Sanitarias. Y a mí me interesaba más saber en cómo realmente funcionan las cosas, porque los médicos son muy buenos diagnosticando y pues eso, diciéndote tienes este problema, tienes que tomar esta pastilla que sabemos que funciona y tal. Pero claro, hay gente que se ha dedicado a investigar qué estaba pasando mal Claro, y cómo claro, remediarlo con esa pastilla. Entonces eso. Y luego exacto. eso, al final me di cuenta que eso era más algo basado en laboratorio y que carreras tipo bioquímica, farmacia, genética, igual tenían más salidas o estaban más enfocadas en esa investigación más básica, que se llama así, porque los médicos investigan más algo clínico, o sea, siguen investigando también enfermedades, hacen mucha investigación, pero más enfocado en el paciente en general, en síntomas, en cómo prevención, diferentes tratamientos, y esto es como un paso antes, un paso de estudiar qué moléculas, qué proteínas, qué cosas de la célula están tocadas o dañadas y cómo enfrentarte a eso. Y sí que es verdad que durante la carrera me pasaba eso, que la teoría era muy bonita, o sea, era bonita porque ya estaba muchas cosas que están descritas, pero a mí lo que me gustaba era a la hora de la práctica, ¿no? Cuando me llegaba al laboratorio y me tocaba a mí, pues eso, ya sabías que obviamente era un experimento que habían diseñado para ti, ¿no? Y que iba a salir bien y tal, pero me parecía muy chulo cómo podías pasar esa teoría de una página en un libro que parecía hasta aburrido, ¿no? A resultados en un experimento, en la pollata, con tus propias manos. Entonces me di cuenta de que eso era lo que a mí me gustaba, ¿no? Llevar esa teoría luego a la práctica o resolver problemas, que, no sé, es un poco eso, resolver problemas, investigar, no sé, preguntas lógicas que te vas haciendo. Entonces sí, es curiosidad más que nada, sí, lo que me Claro, llevo. es que es un trabajo mental continuo, ¿no? Y una renovación mental continua, ¿no? Motivación, ¿no? Un nuevo descubrimiento, un nuevo objetivo. Sí, también eso es lo que motiva. Al final son cosas nuevas que nadie sabe o la mayoría de las cosas que investigas es para cerciorarte de cosas que ya se han dicho, pues volver a comprobar o investigar un poco más, ir un paso más adelante. Entonces, también es emocionante estar estudiando cosas que nadie sabe hasta ahora, ¿no? Pues se sospechan pero no están confirmadas o no sé. Entonces es bonito también en ese sentido, que estas cosas no se sabían hasta que tú las has hecho, tú, tu grupo, el centro de investigación donde estés, pero también me parece apasionante eso, que estás como aportando un granito de arena a eso, ¿no? A ese Hombre, conocimiento. formas parte de algo nuevo, ¿no? Sí, O incluso para corroborar teorías anteriores o descubrir cosas nuevas, ¿no? Con lo mm, cual, hombre, yo creo que es algo muy apasionante. O sea, realmente contado así, vamos, sí. tienes que ir a los colegios y a los institutos para crear cantera de investigadores. No, y luego que es un trabajo que cuando las cosas salen bien es muy gratificante. Siempre, pues eso, tener resultados positivos o experimentos que te salen bien, dices, joder, no sé, te automotiva, te da confianza para seguir y tal. Y es bonito ver cómo las cosas no siempre funcionan, pero cuando funcionan acaban teniendo sentido y no sé, es muy bonito, sí, la verdad. Motiva mucho el día a día, sí. Y cuando no funcionan, cuando algo se tuerce, cuando ese experimento de repente que tú tenías tanta motivación y tenías tanta certeza de que iba a salir bien, no sale, ¿cómo lo gestionas? Jo, pues al principio, o sea, todo esto empezó cuando yo empecé a investigar, entre comillas, al final empecé como un trabajo fin de grado, ¿no? Que es como la primera toma de contacto que tienes con la investigación. Tienes una investigación de 3 meses en las que tienes que hacer pues una preguntita pequeña, ¿no? Este grupo está mirando estos genes, vamos a ver qué tal están o cómo cambian y tal. Claro, llegas allí pensando, Buah, esto va a ser súper fácil, voy a hacer esto, vas a ir a la primera, esto va a subir, esto va a bajar y ya verás qué rápido se me muestra todo y tal. Y no, y ahí es cuando empiezas a darte un poco no contra una pared, porque siempre hay formas de redirigir la pregunta, volver a intentarlo de otra manera, ver qué ha fallado y tal. Pero yo creo que esos primeros meses son el punto de inflexión, ¿no? Eso, darte cuenta de que no es tan fácil como parece y que una vez te das cuenta en tu cabeza que muchas veces es imposible controlar todo lo que puede salir mal en un experimento porque lo afectan miles de variables, temperatura, humedad, tiempo, concentración de las medicinas que eches o las drogas que eches, o sea, el tipo de células que estés usando, o sea, hay tantas variables que muchas veces te piensas que va a ser todo A, B y C y no, y es muy difícil. Entonces, una vez que pasas eso, ya es más fácil de asumir. Obviamente, cada vez que sale un resultado negativo, te enfadas un poquito, ¿no? Porque quieres que salga bien, pero ya estás como acostumbrado. Al final, una vez que pasas ese
primer darte cuenta de que todo no va a ser un camino de rosas, ya es como adaptarte a eso y pues bueno, al final cuando salen las cosas mal, pues no es muy bonito, pero cuando salen bien lo compensa, vamos a decir. Aceptas que es parte del proceso, ¿no? Sí, Que es parte exactamente. del proceso que, bueno, pues al final es así. La investigación es Eso, ensayo-error con una base científica, pero es ensayo-error. Y si fuera tan sencilla, pues los descubrimientos llegarían rapidísimamente y no sí, tendríamos tanto, ¿no? Tanto por y no, descubrir. y de los errores se aprende muchísimo porque el pensar en qué ha podido fallar en este experimento te puede explicar un poco más de cómo funciona ese gen, cómo funcionan esas células, por qué Claro, esta temperatura o esta condición le ha hecho cambio. ¿Me entiendes? Al final no es un error de no ha salido nada y ya está, no, claro. porque no ha salido, qué puede estar afectando. O sea, no es un, no sé, siempre se aprende algo. En todos los experimentos siempre sacas alguna pequeña conclusión que te puede ayudar. Claro, porque luego haréis pues estudiaréis en los motivos por los cuales ha podido fallar y eso también es descubrir, ¿no? Porque si Exactamente. no lo pruebas, no lo vas a saber, Sí, eh, ¿no? Eso sí, es sí, la eso sí. investigación. Y también es un Oye, aprendizaje al final. Uy, perdón, perdón. por supuesto, no, tranquilo, por supuesto que es un aprendizaje. Es que yo creo que un investigador está en continuo aprendizaje, Sí, autoaprendizaje. al final te enfrentas a técnicas nuevas porque al final descubres pues nuevos caminos que dan lugar a otros caminos, otras preguntas, no siempre una pregunta lleva a otra pregunta. Entonces, igual para contestar a esa nueva pregunta tienes que hacer unas técnicas, unos métodos que no sabes utilizar. Entonces, no va a salir siempre bien la primera. Pues igual el que dibuja un dibujo, pinta un cuadro, no lo dibuja bien a la primera. Entonces, No, siempre hay que ese proceso de aprendizaje y es bonito porque al final vas adquiriendo diferentes habilidades y te ayuda a pensar y decir, oye, pues esta técnica que aprendí hace no sé cuántos años la puedo aplicar en esta pregunta. Entonces está todo como muy conectado, es bonito, la verdad. Sí. ¿cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentáis los investigadores? Ya en parte nos has contado, ¿no? Por el tema de pues, las frustraciones que puede crear que un experimento no obtenga los resultados eh, que esperabais obtener, Mm. pero otras dificultades a las que os enfrentáis los investigadores, los que os dedicáis a la investigación. Sí, o sea, a ver, al final lo que hemos dicho, el resultados negativos positivos es parte del proceso, pero luego hay otras cosas que igual no se te explican tanto o no te esperas que te afectaran, te iban a afectar tanto. Entonces, por ejemplo, a ver, como sabemos, todos los que acaban investigando pues necesitan conseguir becas competitivas y eso lleva a un proceso de selección, es decir, que los estudiantes con mejores notas o con mejores actitudes son los que acaban consiguiendo esas becas, ¿no? De investigación. Entonces, ¿qué pasa? Que es gente que no está igual acostumbrada a suspender un examen, a fracasar y tal. Y ahora en este campo tan competitivo, claro, estás compitiendo contra los mejores. Entonces, claro, que tú pidas un dinero para un proyecto y no te lo den, no significa que tu proyecto esté mal, pero claro, recibes un rechazo, dos rechazos, tres, los que sean, ¿no? Entonces, hay que acostumbrarse a ese rechazo. No es que no te den una beca o lo que sea porque hayas hecho una mala idea o lo que estés planteando no tenga sentido, sino porque hay tanta gente compitiendo por tan pocas plazas, tan pocas becas, que al final ya no es una idea buena o una mala, sino una idea que igual guste más o que en este momento se esté investigando más ese campo o yo que sé, cualquier cosa diferencial, ¿no? Que haga que la tuya sea diferente o que llame más la atención que el resto de propuestas o de proyectos. Entonces, que eso, enfrentarte a ese rechazo, que no es un rechazo, realmente es un no cabemos todos o no se puede dar dinero a todo el mundo de esta manera, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte más difícil, aprender a que un no es siempre algo negativo, algo que te tienes que tomar como algo personal, de que hayas hecho algo mal, sino que eso, pues que somos, no es que seamos muchos, pero hay poco dinero, entonces somos muchos para poco dinero, podríamos decir, ¿no? Qué pena de mundo, ¿no? Que siempre hay poco dinero para lo que realmente importa. Y luego para otras cosas que no importan tanto, no son tan importantes, sobran o lo despilfarran, ¿no? En otros asuntos. Es que a mí eso me duele muchísimo, ¿no? Porque realmente creo que la investigación se debería de invertir mm, muchísimo, ¿no? El IPC de un país debería de estar, vamos, debería ser parte de la riqueza de un país, ¿no? Los investigadores y la investigación. Sí, lo que pasa que, claro, sobre todo en el campo en que Adrián y yo estamos, es una investigación tan básica que se ve tan lejos de un producto, una venta, un negocio, que al final, claro, es que tiene que ser dinero un poco a fondo perdido en el sentido de que no vas a recuperar ese dinero el mes que viene, ni el año que viene, ni igual en 3 años, pero igual de aquí a X años sí que desarrollas, no sé, a 10 años, pues ayudas a desarrollar una terapia contra diabetes o contra reducir el riesgo de ictus, que también te puede ayudar, ¿no? A que tu sistema de salud sea más fuerte, que tengas que gastar menos dinero en tratamientos, pero claro, es tan a largo plazo que es difícil de ver a veces y es difícil de apostar dinero por ello. Entonces yo creo que eso también, pues no hay, el dinero no es infinito y No, pues cosas que no no. dan rédito a corto plazo es difícil de poner el dinero ahí, la verdad.
Bueno, ¿cómo crees que percibe la sociedad la investigación en general, ¿no? Os perciben, o sea, tú te has encontrado alguna vez, ¿no? Cuando has salido por ahí y has conocido a gente y tal, y que a lo mejor no son pues de tu trabajo, de tu ambiente laboral o de la universidad. Soy investigador. Pues No, claro, a no ver, es algo muy común, ¿eh? Uno, yo sí, ya conozco a tres, pero no es muy común. no, la verdad que, por ejemplo, en mi grupo de amigos de mi pueblo, al final somos dos personas que nos dedicamos a investigación y de hecho los dos estamos fuera. Mi amigo está en Nueva York y yo estoy aquí en Londres. Entonces no es lo más común. Si somos 10 pues al final no es lo más común. Y ya es bastante coincidencia que hayamos acabado dos dedicándonos un poco a lo mismo, ¿no? Pero yo sí que veo que Sí, el resto de amigos como que valora o admira, ¿no? Un poco lo que estás haciendo. Dice, oh, pues que, pues eso, que es una labor muy bonita y te, no sé, como que te admira y tal, aunque muchas veces no acaban entendiendo realmente lo que haces, ¿no? Entonces, sí que es verdad que muchas veces está esa curiosidad de, oye, ¿qué haces exactamente? O me puedes enseñar lo que haces, o no sé, o que estás estudiando, te dicen mucho. Y claro, hay veces que yo creo que también nos cuesta al revés, ¿no? Nosotros los investigadores que estamos acostumbrados a usar palabras muy específicas, muy técnicas, hablar de una molécula que igual solo 100 en el mundo estamos investigando, claro, ¿cómo traduces luego eso a un mensaje fácil, ¿no? Y que pueda llegar. Entonces yo creo que eso, aunque nos percibe muy bien, somos un poco inentendibles y eso es lo que tenemos que cambiar un poco, ¿no? Porque yo creo que pues eso beneficiará también esa comprensión de lo que hacemos o porque no todo es tan bonito, las frustraciones que hay o los avances, cómo funcionan. Yo creo que eso también tiene que cambiar un poquito, ¿no? Poder explicar un poco lo que hacemos realmente en una forma fácil de entender. y que la gente entienda, ¿no? Que para llegar a un objetivo, para conseguir un fármaco para alguna patología, el camino que hay y el trabajo que se ha hecho detrás, ¿no? Y la de ensayos, y la de pruebas, y la de inversión, de tiempo, de recursos, tanto humanos como económicos, que hay, ¿no? Mm. Sí, sí, al final es, bueno, es un mundo aparte. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hemos elegido también. Si hemos elegido esto es porque nos gusta. Sí. Bueno, yo creo que ya hemos hablado un poquito, ¿no? De las claves para acercar a la sociedad a la ciencia y a la investigación, pues esa parte divulgativa, ¿no? El acercar un Mm, poquito, el hablar quizá con palabras más comprensibles para la sociedad en general sí. de lo que es y de los procesos que hacéis, ¿no? Pero claro, es que habláis muchas veces con palabras lógicamente muy técnicas, que los Mm. demás no entendemos, pero no sé, quizá, pues no sé si te ocurre alguna idea para acercar. Hay investigadores ya que tienen canales de Sí. discusión, de divulgación y que lo hacen muy bien, ¿no? Y que eso quizá pueda despertar más curiosidad incluso a futuro a próximos investigadores. Sí, o sea, a ver, que a todos nos pasa. O sea, yo tengo algún amigo ingeniero que cuando me habla de algún tecnicismo de ingeniería no tengo ni idea. Entonces entiendo también la otra parte, ¿no? Cuando hablamos nosotros un poco más técnico, pues es normal. O sea, cada campo tiene sus cosas. Lo que sí creo es que, claro, nosotros estamos acostumbrados a ir a congresos, a escribir artículos que son dirigidos a gente con nuestra formación. Entonces, claro, también es muy difícil para nosotros cambiar el registro tan fácil y tan rápido. Entonces sí que es verdad que hay gente que igual nos podría, no sé, se me ocurre pues hablar con gente que se dedica a periodismo, a comunicación, que ellos sí que saben realmente, ¿no? Cómo comunicar, porque nosotros en eso no somos expertos, nosotros somos expertos en hacer ciencia. Lo de la comunicación ya, bueno, pues hay gente que se da mejor hablar, gente que se da peor, pero yo creo que eso, que haciendo alguna sinergia ahí ayudándote con algún periodista o alguna persona que sea, no sé, experto en redes, en medios y tal, siempre te puede ayudar, porque lo que a mí me parece sencillo igual no es tan sencillo cuando lo cuento. Entonces, eso, tener a alguien también sin esa formación y que te diga, vale, lo he entendido, vale, pues si esta persona que no tiene formación en ciencia lo entiende, ahora es cuando este mensaje ya se puede no transmitir al resto del público en general. Que cale en la gente, ¿no? Que llegue. Entienda, sí. Ahora sí que vamos a ir un poquito más a trabajar en el trabajo que estás llevando a cabo. Ujú, Vamos a hablar de las enfermedades cardiovasculares. ujú. Así, a grosso modo, ¿cuáles serían las principales enfermedades o patologías relacionadas con el aparato cardiovascular? Vale. A ver, todos, o sea, estoy seguro que todos conocemos casos cercanos de familiares, amigos, familiares de amigos. O sea, muchísima gente a nuestro alrededor ha sufrido un ictus, por ejemplo, ha sufrido un infarto. O sea, son cosas Ujú. que oímos en nuestro día a día, pero muchas veces te dices, sí, tiene un ictus. Y yo creo que no sé si mucha gente realmente entiende qué es un ictus o qué lo causa. Entonces, por ejemplo, un ictus consiste en una falta de riego o sea, quiero decir, en que no llegue suficiente sangre, nutrientes a una parte del cerebro. Entonces, cuando esa parte del cerebro, por la causa que sea, no recibe esa energía, glucosa, oxígeno,
esa parte del cerebro se muere. ¿Qué pasa? Que si esa parte del cerebro controla el habla, esa persona deja de saber hablar. Si esa parte del cerebro controla el movimiento de la pierna derecha y esa parte muere, esa persona no va a poder mover la pierna derecha. Entonces, eso es lo que ocurre un poco en el ictus. Y ese ictus puede ser porque se ha roto una arteria, ¿no? Simplemente son las arterias y las venas son tuberías que van por nuestro cuerpo distribuyendo nutrientes, células, glucosa, oxígeno, y una de esas tuberías se ha roto. Entonces, ¿qué pasa? Que ese cerebro se encharca y se muere porque no está correctamente, ¿no?, nutrido. Y otra posibilidad es que se forme un trombo y que ese trombo que se haya formado en una tubería más grande vaya viajando, ¿no?, por esas tuberías y acaba dando una tubería más pequeña por la que no puede pasar. Entonces ese trombo ocluye o tapa esa tubería, entonces claro, no puede pasar el trombo, pero tampoco puede pasar la sangre con nuevos nutrientes, nuevo oxígeno. Entonces esas son las dos principales causas por las que se da un ictus. Y también lo ocurre en el infarto agudo de miocardio, el infarto de corazón, que es el que conocemos más comúnmente con infarto a secas. Entonces hay una venita, un vaso que da sangre a ese corazón, que se rompe, se ocluye o no llega sangre. Entonces ese corazón ya no puede funcionar, no puede bombear sangre. Entonces por eso tenemos un dolor fuerte en el pecho, porque dejamos de recibir esos nutrientes y el corazón puede dejar de funcionar. Y lo que más conocido quizás es de los anuncios de Anacol y de regular el colesterol, son las míticas placas de colesterol, ¿no?, que se acumulan en tus arterias. Entonces esas placas de colesterol, cuando se rompen, si se hacen suficientemente grandes, también pueden tapar el vaso. Entonces esa sería otra forma de dar un infarto. Pero también esas placas se pueden romper y generar un trombo. Entonces está todo un poco relacionado, como es. Al final son 2, 3 causas, pero son diferentes enfermedades que dependiendo de si te afecta en el cerebro es un ictus, si te afecta en el corazón es un infarto agudo de miocardio, si te afecta en el pulmón es trombosis pulmonar. Entonces son enfermedades que son distintas porque tienen distintas consecuencias, pero que están muy relacionadas entre sí. Entonces esas son un poco las principales. Y como has dicho, causan millones y millones de muertes y todavía no somos capaces de reducir esas muertes o de que las consecuencias de que ese ictus provoca no sean tan graves, que el paciente tenga una mayor calidad de vida. Entonces, son los focos también en los que se investiga. De ahí la importancia de cuidar nuestras carreteras, las carreteras de nuestro organismo, ¿no? Esas arterias, esas venas que no se taponen. Por eso esa vida activa, por eso esa vida saludable, de hábitos saludables, porque son importantísimos. Yo en mi familia pues he tenido de todo. He tenido ictus, he tenido accidentes, o sea, ataques al corazón, Mm. vamos, en mis familiares, de todo, ¿no? Es normal y Y al final lo que pasa es que las estrategias de prevención, como has dicho, llevan mucho trabajo y son previas, pero una vez que tienes un ictus, un infarto, es que hay que actuar rapidísimo, porque una vez que eso estalla, exacto, no exacto, tienes un margen de exacto, maniobra. Entonces pasas de no darte ni cuenta, ¿no?, de que estás desarrollando esa patología a de repente lo peor. Entonces eso es un poco triste porque exacto. no sabes realmente cuándo estás a punto de. Si lo supiéramos, podríamos también pues, actuar antes, pero esas son cosas que, bueno, lo que dices, hay que cuidarte día a día para reducir esas papeletas que estamos echando a la lotería. El tema de anticiparnos, ¿no? Pero es verdad que sí, que son ataques muy fuertes. El no es un dolor muy fuerte de cabeza Ujú. y el ataque al corazón, pues en el pecho, en el brazo, ¿no? Problemas de habla, etcétera. Y lo más importante es actuar de forma muy Mm, rápida, exacto, sí. 112 y lo antes posible para evitar, bueno, pues que las complicaciones vayan a Sí. más a Ujú. posteriori. Ahora sí que nos vamos a meter en el barro. Investigación durante la tesis doctoral. Te Vale. centraste en el estudio de este fenómeno de las Sí, células endoteliales, sí. que me ha costado hasta decirlo, ¿eh? Porque es que, claro, otra cosa, una sugerencia para el mundo científico. ¿Por qué ponéis los nombres tan complicados, por favor? Pues claro, normal que luego sea difícil hacer divulgación con Sí. estos nombres. Yo creo que quien lo hace es como que tiene mala leche. Ha tenido un día de estos palos en el laboratorio Y y la ha dice, puesto venga, me voy a vengar, porque es que, bueno, estas células que son muy importantes en esta tesis que estás llevando a cabo, ¿qué son? ¿Cuál es su función? a ver cómo lo hacemos de manera muy sencilla. O sea, por el nombre seguramente venga del latín, o sea que al final yo creo que esto viene de pues, alguna palabra Haces que ahí, hay entonces, ya estás echando a los de atrás. más los de Vale, antes, sí. No, pero las células, si nos imaginamos el vaso sanguíneo como una tubería, ¿no?, que sería, pues esta sería la luz de la tubería, las células endoteliales serían las células que están justo dentro del vaso sanguíneo. O sea, al final, cada vena, cada arteria tiene muchas capas de células, ¿no?, que cada una tienen su función, y las endoteliales son justo las primeras que tocan la sangre, es decir, las que están en contacto directo. Y son muy poquitas, porque claro, solo es la primera capa. Entonces, estas células lo que hacen es
primero regular el transporte, ¿no? De estas cosas que lleva la sangre, la glucosa, los nutrientes y meterlos a las células del resto de órganos, pues al riñón, al cerebro, ese transporte, ¿no? Y también cuando nuestras células consumen esos nutrientes, dan productos de desecho que hay que devolver a la sangre, ¿no? Pues también ayudan a este proceso. Y luego regulan la presión, ¿no? La presión sanguínea, regulan también, es que están involucradas en muchos tipos Ujú. de procesos. Por ejemplo, una inflamación, si tenemos una infección, ¿no? Esa bacteria, ese virus, nos entra, por ejemplo, a los pulmones, ¿no? Entonces, las células endoteliales de esos pulmones mandan señales de peligro a las células del sistema inmunitario y las ayudan a llegar al pulmón. Les abren como caminos, les abren unos agujerillos para que puedan entrar, ¿no? Y atacar a ese virus, esa bacteria. Entonces, eso, están desde los nutrientes, la regulación de la presión, las infecciones, o sea, están involucradas en muchos procesos y para ser solo unas poquitas células, o sea, que son muy pocas, pero son muy, muy importantes. No, son básicas, por lo que has explicado, Sí, sí. son importantísimas. Es el 112 del cuerpo. O sea, Sí, ojo, que aquí hay un problema, hay que actuar, ¿no? son capaces de notar eso, diferentes daños que hay en los diferentes tejidos, órganos, ¿no? Y pues eso, decir, oye, aquí hay un peligro, lo que dices, y así el sistema inmune puede actuar. Entonces sí, sí, sí. Increíble. Estudiaste más en concreto el Ujú. estrés oxidativo y la relación con las enfermedades cardiovasculares. Aquí la primera pregunta es clara. ¿Qué es el estrés oxidativo? Vale. Vamos, que nos Eh, oxidamos por dentro. Sí, exactamente. O sea, nosotros, como sabéis, necesitamos respirar oxígeno continuamente, ¿no? Para sobrevivir y ese oxígeno principalmente lo utilizamos para quemar nutrientes, quemar glucosa principalmente, ¿verdad? Entonces, al quemar esa glucosa, por ejemplo, se dan diferentes productos intermedios. Es decir, tú vas partiendo la glucosa en trocitos más pequeños y al partir esa glucosa te vas obteniendo energía, ¿no? Energía que está contenida en esa molécula. ¿Qué pasa? Ir rompiendo estos trocitos se van generando con el oxígeno unas moléculas que se llaman especies reactivas del oxígeno, que vienen de eso, de oxígeno que reacciona, ¿no? Con diferentes moléculas. Entonces son especies derivadas de esas reacciones del oxígeno. Entonces estas especies del oxígeno son normales, quiero decir, se producen siempre en el organismo, pero en unos niveles muy bajos. E incluso también pueden tener algún papel señalizador. Señalizador significa que mandan señales a las células. Bueno, pues un aumento leve del estrés oxidativo, o sea, de las especies reactivas del oxígeno, puede dar una señal de cambios de diferentes proteínas, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que cuando estas especies del oxígeno que están reaccionando y oxidando se acumulan, es decir, tenemos muchas, pueden producir daños, porque ese oxígeno, además de oxidar la glucosa y conseguir energía, puede oxidar otras cosas de la célula, porque está de una manera no incontrolada estas especies. Y puede, por ejemplo, oxidar el DNA, oxidar proteínas y dañarlas. Entonces, puede dar como diferentes daños en diferentes puntos, ¿no? Como si fuera una pelota que vaya rebotando por la célula y todo lo que toca va dañando. Entonces, si tenemos muchos de estas moléculas, puede causar ese daño y eso acaba dañando las células y, por ejemplo, acelerando el envejecimiento o dañando estas proteínas o el ADN, pueden darse mutaciones. Entonces, no solo está involucrado en las enfermedades cardiovasculares, sino también está envuelto en el cáncer, por ejemplo. Y sí que es verdad que nuestro cuerpo tiene defensas frente a eso. Entonces no hay que preocuparse, normal, vamos a producir estas especies, ¿no? Del oxígeno, pero tenemos unas defensas naturales que se llaman antioxidantes, que habremos oído hablar mil veces en anuncios de televisión, de Sí, productos. sí, sí, Entonces esto sí, es lo que sí. ayuda a que esas especies del oxígeno, ¿no? Pues se neutralicen, como que desaparezcan y se conviertan en agua. Entonces eso es como un, una almohadilla, esa almohadilla que nos protege de esas, ¿no? Pelotas que intentan golpear la célula. ¿Qué pasa? Que cuando esas almohadillas se van gastando o esas especies de oxígeno son muchas, hay un desequilibrio y entonces eso es el estrés oxidativo, un estrés que se produce por estas especies del oxígeno y que causa daños. Entonces es algo muy sencillo con palabras muy difíciles, pero bueno, más o menos ese es el proceso. No, no, pero está muy bien explicado. Y luego, anda que no hemos oído veces hablar del estrés, o sea, de los antioxidantes, ¿no? Antioxidantes, ¿Cuáles sí. son los alimentos antioxidantes o incluso complementos antioxidantes, ¿no? Ya se ha convertido hasta en un lema de marketing, ¿no? Para Sí, venderte un producto, ¿no? Cuando realmente lo, yo creo que lo que mejor podemos hacer es lo que hemos dicho antes, un la dieta. hábito lo más saludable posible para Sí. Y evitar este estrés oxidativo. de hecho, uno de los principales antioxidantes que se conocen es la vitamina C. Y la vitamina C está en todos los cítricos. Quiero decir, de forma natural somos capaces, por una dieta sana, de adquirir todas estas moléculas antioxidantes. Entonces, simplemente comiéndote una naranja, pues tener más, ya esas defensas antioxidantes, que igual sí te puedes tomar en una pastilla, obviamente, pero ¿para qué elegir un suplemento
nutricional, que en algunos casos puede ser que te lo prescriban, ¿no? Porque tengas un Por déficit o supuesto, lo que sea, por pero supuesto. en una persona sana y que no tiene una necesidad especial, con la dieta se pueden tomar todas estas antioxidantes. Yo aquí haría un añadido, ¿no? Que antes de tomar complementos de cualquier tipo, nos asesoremos con un sanitario, una nutricionista, Mm, nos hagamos una analítica para saber realmente qué complementos son necesarios o qué necesitamos, porque la suplementación tampoco es buena, ¿no? El tomar complementos porque sí, tampoco. O sea, el saber por qué, mm, cuáles, cómo, y luego que, por supuesto, la mayor parte de los complementos vienen de los propios alimentos. ujú. No hay otros. Sí, o sea, pueden pasar dos cosas, que realmente estés tomando algo que no necesitas y directamente lo secretes, en orina, en exceso, lo que sea. Quiero decir, porque tu cuerpo ya tiene, entonces ya tiene un exceso, para quien necesita eso, no lo puede almacenar por completo, o que el exceso también te puede hacer algún daño en algún caso. Entonces, eso sí que es verdad que los suplementos nutricionales son más seguros de esta forma que los fármacos, pero aún así sí que recomendaría que si no tienes una necesidad, no debes tomarlo. Y obviamente para saber si tienes una necesidad, tienes que hablar con alguien que sepa y que se conozca tu caso, un nutricionista, un médico. Entonces, eso, sí, tienes toda la razón. Una analítica y ver realmente lo que te hace falta, lo que no y Ujú. cómo tomarlo, porque incluso el cómo tomarlo también es muy importante, ¿eh? No hay que tomarlo de cualquier forma. Sí, sí. Bueno, ya hemos sabido un poquito cuál es, aunque sí de forma más específica, Ujú, el, el papel que juegan estas células endoteliales en la regulación de las funciones del sistema cardiovascular. ujú. Sí, entonces lo que hemos comentado era pues, la regulación de la tensión, el ataque a las infecciones. Entonces, claro, este estrés oxidativo que hemos comentado puede dañar las células endoteliales. Entonces, el daño de esas células puede alterar esas funciones. Entonces, por ejemplo, puede ser que esas células ya estén dañadas y estén diciendo que en un tejido hay un daño que realmente no hay, ¿no? Quiero decir, si antes señalaban que había un daño en un tejido porque había una infección, era necesario, ¿no? Que esa señal estuviese y que las células Ujú. inmunes acudiesen. ¿Qué pasa? Que si ese daño realmente viene desde el estrés oxidativo, que no viene de un daño en sí, no viene de una infección, simplemente porque estamos fumando pues eso, tabaco o estamos consumiendo mucho alcohol o cualquier disruptor que produzca estrés oxidativo, las células están diciendo que hay un daño que realmente no hay. Entonces están cronificando esa respuesta inmune, ¿no? Quiero decir, hacen que esa respuesta inmune de las células inmunitarias se active durante mucho tiempo, porque claro, el consumo de alcohol y de tabaco suele ser sostenido en el tiempo. Entonces no es bueno que tu cuerpo esté mandando o esté haciendo una respuesta inflamatoria. Señales de alarma continuas. Exactamente. O sea, las respuestas de la alarma inflamatorias tienen que ser para combatir una infección. Tenemos gripe, pues se tiene que activar el sistema inmune hasta que eliminemos el virus. La bacteria, una infección, lo mismo. Una herida, pues las plaquetas tienen que cerrarlo, pero solo de manera puntual. Tiene que ser una cosa, eso, una infección, algo puntual, no mantenido en el tiempo, que es cuando realmente causa un daño, porque es algo descontrolado. Y el estrés también pone en alerta al sistema Sí, inmune, sí, ¿no? sí, 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 o sea, son muchos, al final hay muchísimas cosas que activan el sistema inmune, pero bueno, entonces no nos podemos centrar en todas porque sería imposible, pero sí, estas células endoteliales son una de las muchas que van activando, que mandan alguna señal a este sistema inmune. Entonces eso, yo me centré más en esta parte. Y luego estamos las personas que tenemos diferentes patologías autoinmunes, como es de mi Ujú, caso, que es nuestro propio sistema inmunológico quien identifica ujú, un órgano vital como un enemigo y lo ataca, ¿no? Entonces, bueno, pues también el estrés, los hábitos saludables son muy importantes para mantenerlo en un nivel bajo y que no se exactamente. altere con Sí. tanta Un muy buen frecuencia. ejemplo, un muy buen ejemplo de que no hay que sobreactivar ese sistema inmune, ¿no? Porque puede, por ejemplo, reconocer un antígeno, un péptido, una proteína que sí que es de tu cuerpo, pero si lo reconoce como algo dañino, lo quiere destruir. Entonces, en la diabetes pasa que detecta la insulina como algo o alguna proteína de la célula beta como algo que no es tuyo y que necesitas destruir, entonces te autoataca. Entonces, es un muy buen ejemplo de que es mejor el sistema inmune que tenga que funcionar cuando realmente tiene que funcionar. Exacto, eso es. No le pongamos, no le hagamos trabajar más, de Mm, más. Dejemos que trabaje cuando él tenga que trabajar. mm, En todo este estudio descubristeis una proteína, mm. NOX5, que Sí, descubristeis que podía producir estrés oxidativo y por sí. lo tanto dañar estas células de las que llevamos hablando hace tiempo Mm, y por lo tanto promover daño vascular. eso es. Cuéntanos un poquito más esto. Vale. A ver, lo voy a intentar un poco hacer sencillo. Entonces, yo empecé en un grupo de investigación que se dedicaba a esto, ¿no? A este tema del estrés oxidativo y las enfermedades cardiovasculares.
Entonces, el investigador principal de este grupo, mi jefe, vaya, básicamente, en aquel entonces se dedicaba al estudio de NOX5, de esta proteína. ¿Qué es NOX5? NOX5 es una proteína que produce moléculas oxidantes. Entonces, como hemos dicho que a niveles bajos, estas moléculas oxidantes tienen efecto de señal. Pueden tener alguna función que el organismo los utiliza para mandar diferentes mensajes entre célula y célula, como una vía de comunicación. Entonces, si esa proteína está en sus niveles controlados y normales, tiene una función buena, una función fisiológica, que se dice en medicina. ¿Qué pasa? Que cuando esta proteína se activa demasiado, produce muchas moléculas oxidativas, entonces puede dar estrés oxidativo. Es decir, activar mucho NOX5 es una causa de estrés oxidativo. Básicamente, eso ya se sabía, ese ya era el link. Pero lo que queríamos estudiar era cómo esta activación de NOX5 y este estrés oxidativo que viene de ahí puede afectar a las enfermedades cardiovasculares, ¿verdad? Bueno, las células endoteliales y, en consecuencia, las enfermedades cardiovasculares. Entonces, cosas muy curiosas es que, por ejemplo, NOX5, esta proteína, se activa con la glucosa. Es decir, niveles altos de glucosa hacen que NOX5 tenga una actividad alta o más alta de lo que debería. También se activa por moléculas del tabaco. Se ha visto que diferentes toxinas del tabaco activan esta proteína. Se ha visto que la angiotensina, que es un término igual un poco médico, la angiotensina es lo que regula la tensión sanguínea. Entonces, a mayores niveles de angiotensina, mayor tensión, cuando nos medimos la tensión, no, pues mayor tensión tienen nuestros vasos. Entonces también activa NOX5, esta angiotensina. Entonces se ha visto que todos estos factores que decimos de las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Dieta alta en grasa o a niveles altos de glucosa, la angiotensina, que es la tensión vascular, el tabaco, activan a NOX5, entonces se veía como una relación que podría haber ahí, ¿no? Entre ese NOX5 y las enfermedades. Entonces lo que hicimos, siguen haciendo, es describir, pues, cómo NOX5 actúa sobre otras proteínas. Y una de ellas, que me parece el caso, igual me quedo con ese, que es el caso más curioso, es COX-2. COX-2 es una proteína que produce inflamación. Cuando tenemos una infección, una de estas, una COX-2 se activa también, ¿no? Y manda estas señales inflamatorias que hace que las células inmunes vengan, ¿no? Es una de esas señales que las células endoteliales mandan. De hecho, es curioso porque cuando nos tomamos un ibuprofeno o un paracetamol, lo que estamos haciendo es actuar sobre esta COX-2, haciendo que funcione un poco más bajo, ¿no? Porque al ser inflamatoria da dolor, da hinchazón. Entonces, cuando vez que nos tomamos un antiinflamatorio, ¿no? Que se llama un ibuprofeno o un paracetamol, actuamos sobre ella. Entonces, ¿qué pasa? Que NOX5 activa esta COX-2 y esta mayor inflamación puede ser la base del desarrollo de otras enfermedades cardiovasculares, ¿no? De alteraciones de esas células endoteliales y de esa inflamación crónica que puede acabar dando otras causas, otros procesos patológicos. Todavía no tenemos publicado, pero sí que está en ello, que esta NOX5, a través de su sobreactivación, digamos, de tener mucha NOX5 activada, puede acelerar el proceso de la trombosis. Entonces, claro, si esto es cierto, puede ser que NOX5 no, pues sea una proteína a considerar, ¿no? En algunos pacientes. Pues si esos pacientes tienen muy activa la NOX5, pueden tener más riesgo, ¿no? De esa trombosis. O puede ser una diana. Podemos ver si atacando esa NOX5, ¿no? Con un fármaco, podemos reducir ese riesgo de trombosis o hacer que la trombosis sea más leve o más lenta. Entonces, esas son un poco cosas muy preliminares todavía, porque son estudios en ratones, pero es un poco a lo que me he dedicado durante la tesis, a describir esas conexiones, ¿no? Entre NOX5 con otras proteínas, otros procesos que pueden dar lugar a estas enfermedades cardiovasculares. Es que es súper interesante, ¿no? Ver cómo funciona en nuestro organismo y qué es lo que activa que funciona de forma errónea, cómo le dañamos, cómo lo dañamos, ¿no? Para intentar paliar, ¿no? Lo que le puede ocurrir. Al final, lo que hemos dicho antes, nuestro organismo tiene diferentes carreteras. En este caso, la NOX5, si yo lo he entendido bien, sería pues como una carretera mal asfaltada, hace mal tiempo, ¿no? Hay mucho tráfico. Entonces tú le vas echando boletos, ¿no? Le vas echando problemas a la carretera hasta que se produce el Es, accidente, ¿no? Se produce la hecatombe. Está bien explicado. O sea, NOX5 sería una carretera y lo que hacemos nosotros con una dieta alta en grasa o con el tabaco es eso, dañar esa carretera o hacer que esa carretera tenga mucho tráfico. Igual esa carretera no está acostumbrada a ese nivel de tráfico o de actividad, ¿no? Podríamos decir. Y eso ahí es donde vienen los problemas. Donde hay accidentes, ¿no? Donde los coches tienen accidentes. Ahí se puede producir pues eso, algún daño real. Entonces eso, sería eso. Es una proteína que funciona, debe estar en el organismo a niveles adecuados, pero cuando la excitamos, ¿no? Podríamos decir, cuando la activamos más de lo que deberíamos es cuando aparecen esos daños y problemas.
Si es que nuestro organismo, por norma general, es una máquina perfecta Sí, y tenemos que cuidarlo al máximo. Bueno, sí, la de algunas personas no, ¿eh? Yo siempre digo que algunas personas nacemos con un coche un poquito más estropeado sí, y que no, es verdad, porque ya tenemos algunas patologías, pero que normalmente cogemos conciencia sobre nuestras patologías y nos tendemos a cuidarnos más, precisamente mm, porque sabemos lo que es la falta de. sí. Pero a nivel general yo creo que falta conciencia, ¿no? Que sepamos que solamente tenemos un cuerpo y que nos tiene que durar el máximo tiempo y estar en el mejor estado, no por fuera, sino por dentro, lo más importante. Sí, sí, yo me acuerdo cuando en las clases de fisiología, de biología, ¿no? Durante la universidad, cuando te explicaban toda la cantidad de actividades que tu cuerpo hace al mismo tiempo, sin que tú te des cuenta, es inimaginable. O sea, nada más nosotros no nos damos cuenta ni de que respiramos a veces, pero es que hay una cantidad de miles y miles de procesos que sí, básicamente es una máquina perfecta o casi perfecta, sí. Sí, sí, totalmente. Totalmente, vamos. Si tuviésemos que trabajar nosotros todo lo que trabaja en nuestro organismo, todo lo que está haciendo ahora mismo, mientras nosotros estamos haciendo esta entrevista, nos Imposible. volveríamos totalmente locos. Imposible, imposible, no, no. Así que Mm, cuidémoslo, exacto. que además nos lanza muchas veces mensajes de alerta. Él Mm, nos suele avisar. No sí, siempre, porque a veces no es así, pero casi siempre nos suele dar avisos. sí. Em, o sea que ahora mismo estáis centrados en el estudio también de ese péptido, que es un concepto péptido que escuché hace unas semanas en un podcast, ¿no? Que me enteré que eran súper importantes, que se llama CNP, que ahora nos Sí, vas a contar un poquito qué es. Primero, si sí. quieres definir lo que es un péptido, porque a mí yo lo sé más o menos por lo que escuché en un podcast, pero no voy a ser capaz de definirlo de forma correcta. Y luego exactamente qué es el CNP. Vale, entonces, como os he dicho, yo me dediqué durante la tesis a NOx5, ¿no? Entonces eso acabó en junio. Ahora el grupo de investigación continúa con sus investigaciones, ¿no? En diferentes modelos de enfermedades cardiovasculares. Entonces eso ya para mí quedó un poco atrás. Nunca dejas nada atrás porque me llevo muchísimas cosas aprendidas, pero bueno, eso fue una etapa. Y eso, estamos intentando publicar los papers, pero yo ya estoy aquí en Londres con otro grupo de investigación distinto que se dedica también a enfermedades cardiovasculares, pero a otro tema distinto, porque dentro de las enfermedades cardiovasculares pues hay muchas proteínas, muchos actores implicados. Entonces ellos se centran en CNP, lo que has dicho, que es un péptido. Un péptido sería una proteína muy pequeña, en el sentido de las proteínas están formadas son puzzles, ¿no? Que están formados por unas piezas que se llaman aminoácidos. Entonces, cuando tú tienes una cadena muy larga de avalorios o de estas piezas del puzzle, se forma una proteína en 3D, ¿no? Como un Lego. Entonces, los aminoácidos serían las piezas de un Lego, que acaban dando un coche, la Torre Eiffel o lo que sea, que sería como la proteína. ¿Qué pasa? Que cuando solamente pones 8 o 10 piecitas de ligado seguidas, puedes tener una estructura un poco complicada, pero no puede ser tan grande ni tan espectacular, ¿no? Ni tan tridimensional. Entonces, en vez de una proteína, estaríamos hablando de un péptido. O sea, es una cadena corta de esas piecitas que forman la proteína. Una proteína muy, 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 muy pequeña y que al ser tan pequeña no se puede hacer tan compleja, no puede ser tan tridimensional o tener una forma tan compleja. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos centramos en CNP. CNP es el péptido C natriurético. Natriurético viene porque cuando se descubrió se vio que regulaba la familia en la que está compuesta estos péptidos, ¿no? Que están ANP, BNP y CNP, pues estos péptidos natriuréticos regulaban el volumen de sangre y de orina. Entonces viene ahí un poco de la natriuresis, esa regulación del líquido corporal, de ahí viene el nombre. Aunque luego se ha descubierto que hacen muchas otras cosas, pero te quedas con el nombre original de cuando se descubrieron, que obviamente es muy complicado. Entonces eso, hay ANP, BNP y CNP. Entonces, los ANP y BNP se han estudiado muchísimo, serían el péptido atrial natriurético y el tipo B, y se sabe que son cardioprotectores y que se secretan por el corazón y por el cerebro principalmente y regulan pues, el volumen de líquido del organismo. Y eso lleva también una regulación de la tensión, o sea, la tensión de los vasos sanguíneos. Y también se ha visto que pueden tener algún efecto protector del corazón. Sí, se sabe, sí, son indicadores que se utilizan muchas veces en análisis clínicos. O sea, Mm, muchas veces mm, mide valores de ANP y BNP para ver cómo está tu sistema cardiovascular. ¿Qué pasa? mm. CNP es producido por más células, es decir, se produce en menos cantidad, no hay tanto CNP en la sangre como ANP y BNP, pero sí que es verdad que le producen muchos más tipos de células. Es decir, no está centrado en el cerebro o en el corazón, está producido por muchos tipos de células. Y en vez de tener una función hormonal como ANP y BNP, que son proteínas pequeñitas, no peptidos, como hemos hablado, que se secretan a la sangre y igual vienen del cerebro, pero hacen la función
en el riñón, en el intestino, o sea, quiero decir, mandan señales a lo largo de todo el cuerpo, CNP actúa sobre la propia célula que se produce, es decir, si una célula, por ejemplo, del cerebro produce CNP, va a actuar sobre ella misma y sobre las células que tiene alrededor. O sea, es como ese mensaje, esa función que tiene, no es tan a larga distancia, ¿no? Es más local. Entonces, por ejemplo, se sabe que en las células del hueso es muy importante CNP. Entonces, si un osteocito, que es una célula del hueso, produce CNP, va a actuar sobre él mismo y sobre el resto de células de alrededor, pero no va a afectar a las células del cerebro o a las células del páncreas, por ejemplo. Mientras que los otros sí que se sabe, pues eso, que se lanzan a la sangre y que tienen un efecto más generalizado. Entonces, claro, como se produce a menos, o sea, los niveles son más bajitos y es más inespecífico quiere decir que no está compartimentalizado en un órgano, se ha estudiado menos porque se pensaba que era menos importante, ¿no? Que no tenía una función tan fácil de explicar. Entonces ahí estamos, entonces se sabe que está involucrando diferentes procesos, pero falta mucho. O sea, sabemos que es cardioprotector también, pero tenemos que demostrar por qué, ¿no? ¿Qué mecanismos sigue este péptido? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace que sea cardioprotector? ¿O cómo puede afectar al sistema inmune? No se sabe mucho de cómo CNP afecta al sistema inmune, si protege o no protege, o cómo CNP afecta a la diabetes, por ejemplo. Entonces, sabemos que tiene un rol cardiovascular, una función cardiovascular, pero todavía no sabemos en qué niveles o a qué funciones afecta o si es bueno o si es malo. Generalmente se dice que es antiinflamatorio, lo poco que se sabe es antiinflamatorio, es protector. Y entonces eso, ahí estamos. Sí que se sabe también que este péptido se ha utilizado en estudios de enanismo, o sea, en pacientes con enanismo, porque estas personas tienen falta de CNP en los huesos. Entonces, al no responder a CNP, no tener esa Claro. señal, ese péptido, esos huesos no se desarrollan tanto. Entonces, se sabe que el tratamiento con CNP puede aumentar la estatura un poquito, no es una cosa, no es una locura, pero bueno, aumenta un poco la estatura de estas personas con enanismo. Y entonces, lo bueno de eso, de haber descrito eso en el enanismo, es que CNP se ha aprobado como un medicamento. O sea, puedes, igual que te administras insulina, ¿no? Una persona diabética, se puede administrar CNP. Entonces, lo bueno de eso es que ya se ha demostrado que es algo seguro y que en caso de poder ser un fármaco para las enfermedades cardiovasculares, sabemos que no va a tener efectos tóxicos, porque ya se ha demostrado, ¿no?, que es seguro de utilizar en humanos. Entonces, en eso estamos, en describir un poco cómo CNP puede ser beneficioso igual o un poco protegernos, ¿no?, en este sistema cardiovascular y a ver si lo podemos aplicar luego en la clínica. Lo importante que es conocer toda la funcionalidad de todas las proteínas o todo lo que tenemos en nuestro organismo para luego crear, ¿no? Fabricar medicamentos para diferentes patologías. Fíjate que se ha utilizado en el enanismo, ¿no? Para ayudar a estas personas a tener mayor crecimiento, pero que se ha visto esa función cardiovascular que tiene, ¿no? Entonces, que puede ayudar a mucho más. Y yo no sé si hay alguna forma, a través de la alimentación se puede aumentar ese nivel de péptido en nuestro organismo, con algún alimento en concreto, o es algo que produce nuestro organismo. Por la cara que estás poniendo, vamos, la he metido hasta el fondo. No, 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 que va. O sea, sí, igual es que no me he explicado del todo. Al final es una proteína que producimos nosotros mismos y es una Vale, proteína humana, o sea, es de la especie humana, entonces no vale, podemos consumirla. no Y podemos. además, un problema que tenemos también es que CNP, lo que hemos dicho es eso, que tiene una acción, ¿no?, que en la misma célula que la produce, en las de alrededor. Entonces, esto lleva a un problema asociado que es que tiene una baja vida media. Entonces, a ver, la vida media de un medicamento, a ver si me explico, cuando tú te tomas, por ejemplo, un paracetamol, pues esa molécula, ¿no? Ese paracetamol aguanta X horas en tu sangre. Entonces, cuanta menos horas aguanta en sangre, menos vida media tiene. Y eso es porque el hígado o diferentes células lo expulsan del cuerpo, ¿no? Al final, cuando tienes un medicamento, te lo tomas cada 8 horas. ¿Por qué? Porque se sabe que después de 8 horas se ha eliminado por orina o por heces y ya no está haciendo su efecto. Entonces, eso se llama vida media, ¿no? Cuanta menor es la vida media, menos aguanta en el organismo. Al revés, cuanto mayor es la vida media, igual solo tienes que tomarte una pastilla cada 24 horas. Entonces, lo que sabemos es que CNP tiene una vida media de minutos. Entonces, claro, no puedes estar tomándote una pastilla cada 10 minutos. O sea, sería No. incomprensible. Entonces, se está estudiando mucho otras maneras de administrarlo o de moléculas similares a CNP, ¿vale? Pero que se hayan modificado en el laboratorio para que no sean, aguanten más en la sangre. Y esto principalmente es porque hay enzimas, o sea, enzimas son otras proteínas, ¿no?, que también cortan CNP. Es decir, CNP se produce en un momento, pero se rompe rápidamente. Y, a ver, queda mucho por estudiar, pero mi hipótesis o mi idea es que, claro, CNP ayuda a mantener el cuerpo
en un estado normal, sano, fisiológico, protegido, ¿verdad? Pero si tú quieres responder a lo que hemos dicho, a diferentes daños que se dan en el organismo, tienes que ser capaz de reaccionar rápido. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes una proteína protectora, un péptido protector, perdón, que aguanta mucho tiempo y que cuesta mucho eliminarlo, si tienes una infección no vas a poder reaccionar rápido. Entonces, el propio cuerpo tiene un sistema de, vale, estoy produciendo algo que me protege, pero lo elimino y lo produzco continuamente para que cuando entre una bacteria pueda dejar de producirlo, bajar estos niveles, ¿no?, de esta proteína protectora y ponerme a defenderme, a activar este sistema inmune, a hacer que el corazón bombee más fuerte, aumentar la tensión porque no lo necesito para X cosa. Entonces yo creo que eso, al ser bueno, tampoco podemos tenerlo muy alto todo el rato, porque cuando necesitemos que eso baje o necesitemos enfrentarnos a alguna amenaza, tiene que desaparecer rápido el organismo. Entonces yo creo que ahí está un poco ahora la investigación, en ver cuándo podemos tratar los pacientes o qué efectos beneficios podría tener. Primero hay que demostrarlo, como siempre, en células y en ratones, ¿no? A qué enfermedades se puede dirigir, cómo podemos hacer que este efecto se prolongue, o si igual solo hay que darlo de manera puntual en algún punto de esa enfermedad, ¿no? Entonces esto es un poco donde se está haciendo ahora Claro, la investigación. para que no interfiera con el funcionamiento óptimo del sistema inmunológico, ¿no? En momentos que nos interesa que el sistema inmunológico esté activo y esté fuerte. Entonces las cosas tienen que estar en su dosis y en su tiempo, no nos En vale... su justa medida y en el momento adecuado, no en Exacto, cualquier momento. exacto. Vale. Claro, esto puede tener unas aplicaciones en diferentes áreas, me imagino, tanto en la cardiología, ¿no? En el Ujú. sistema cardiovascular como endocrino también, ¿no? Sí. Sí, sí, o sea, al final hace falta, lo que hemos dicho, es una cosa muy preliminar. Entonces, claro, todo lo que sea proteger al sistema cardiovascular, si esto es así, si CNP se describe que protege, acabas protegiendo a personas con diabetes, ¿no? O igual puede ser que también esas células de los órganos que se producen hormonas también igual son capaces de notar ese CNP o de sentir que hay CNP y verse protegidas. O sea, es una cosa que está todavía muy poco descrita y que, claro, hay que ir poco a poco. No podemos demostrar que hace CNP en todas las células del cuerpo a la vez, sino que ir, pues bueno, vamos a estudiarlo en estas porque sabemos que ANP y BNP, que son muy similares, tienen estos efectos. Pues igual CNP, vamos a empezar por ahí, ¿no? Porque si son péptidos, proteínas parecidas, seguramente tengan un efecto parecido. Entonces, no podemos estudiarlo en todos los sitios a la vez. Hay que ir un poco No, seleccionando y avanzando. Entonces, sencillo. estamos un poco primeros pasos, diríamos. ¿Y cuáles serían los siguientes pasos, los próximos pasos en la investigación? ¿Qué preguntas, bueno, preguntas por responder muchísimas, pero preguntas clave en cuanto a NOx, por ejemplo? Pues, por ejemplo, sí que NOx5 tiene el número 5 detrás por algún motivo, ¿no? Y eso significa que ha habido NOx4, que existe NOx4, NOx3, NOx2, NOx1, ¿no? Obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Que en el caso de NOx5, cuando vamos a tratar de apagar esa proteína, ¿no? De inactivar esa proteína, nos damos cuenta de que es muy difícil diseñar una droga, un fármaco que solo inactive NOx5 y que no inactive NOx4, NOx3, NOx2, todas estas enzimas porque son muy parecidas. Entonces es un reto, ¿no? Hacer moléculas que sean solamente para NOx5. Entonces es uno de los principales retos. Y luego en cuanto a CNP, queda mucha descripción todavía por hacer. Queda mucho de saber qué hace, qué no hace y sobre todo el problema es eso, cómo podemos hacer, si lo vamos a utilizar como estrategia, ¿no?, de cura, de terapia, cómo podemos hacer que esos niveles se mantengan constantes o cómo podemos hacer que ese CNP no se destruya rápido o que vaya solamente a las células que queremos que vaya y no a todo el organismo, porque igual tenemos una infección a la vez que recibimos el tratamiento, ¿no? Entonces, es eso, al final los tratamientos parecen fáciles, ¿no? Pues venga, vamos a inactivar esta proteína con esta molécula que sale facilísimo. No, o sea, lleva mucho estudio y no todo es posible y hace falta mucha investigación. Hace falta mucho conocimiento del propio funcionamiento del organismo, ¿no? Que es del cual vosotros estáis aprendiendo en muchas ocasiones, ¿no? Para luego poder extrapolarlo a una medicación y también me imagino que luego vendrán los ensayos en humanos, ¿no? Que no todas las personas responderán de la misma manera, ¿no? Eso. Entonces en OX5 sí que hace falta mucho más. Lo bueno del CNP, a ver, no estoy comparando proteínas, ¿no? Porque cada una hace su cosa y tal, pero claro, en el tema de terapia en OX5 todavía no se han probado estas moléculas, ¿no? Hay que probar los primeros ratones. Lo bueno del CNP es que como sabemos que son seguras en humanos, lo que hemos dicho del enanismo, ¿no? Sabemos que es un fármaco que funciona. Sí que todo este proceso, si se demuestra que funciona, sería más rápido, ¿no? Porque ya sabemos que
qué dosis funciona o qué dosis no es tóxica, qué ventana no, o qué dosis más alta o mínima podemos utilizar y dónde podemos movernos. Entonces, todos estos estudios irían mucho más rápido. Claro, siempre teniendo en cuenta, si te he entendido bien, que las personas que sufren enanismo Ujú. lo tienen mucho más bajo, ¿no? Y por eso entonces habría que dosificar la dosis, ¿no? En Eso es, función tienen de... alguna mutación en el gen, entonces esa proteína, ese péptido CNP no se produce. Entonces, al no producirse o al producirse de una manera que no reconoce el cuerpo, pues no hace su función, ¿no? No manda esa señal. Si la señal cambia de forma, no sabes qué te está diciendo. Si tú estás acostumbrado a escribir en castellano y te viene unas letras en árabe o en hebreo, no reconoces, ¿no? Entonces sería lo mismo. Si ese CNP está mutado, no realiza esa función, no puede hacer su efecto beneficioso en estos pacientes con enanismo y por eso los huesos no se desarrollan como deberían y son más cortos y por lo tanto es una de las causas por la que no tienen la estatura estándar, digamos. Bueno, yo creo que hemos hecho un repaso muy importante, ¿no? De todo el trabajo que estáis llevando a cabo. Sí. Yo creo que lo has explicado de una forma excepcional, muy comprensible. Por lo menos, yo creo que sí. Yo creo que simplemente es quedarnos con conceptos importantes, eh, palabras que no estamos habituados a utilizar, ¿no? Fuera del mundo científico, pero que está muy bien familiarizarnos con ellas y por lo menos darnos cuenta del trabajo que hay detrás de la creación, ¿no? Previa a un fármaco, un tratamiento, hasta que llega al médico, ¿no? Que te lo prescribe con una receta, que no es tan sencillo como prescribir una receta, sino que hay un trabajo anterior increíble, ¿no? Todo esto pues se ha visto, ¿no? Pues, por ejemplo, con el COVID, ¿no? Las vacunas, etcétera. Pues todo el trabajo que se unió todo el mundo, ¿no? Todos los investigadores, laboratorios, se volcó porque realmente hacía falta, pero ya había una base previa, ¿no? Se había Sí, estudiado mucho el SARS, ¿no? Porque no fuimos los primeros, ya había habido SARS años atrás, ¿no? En virus, sí. China. Sí, a ver, es imposible quedarnos con todo el rollo que he soltado porque al final ha sido quiero decir, ha sido mucha explicación y tal, pero bueno, lo que dices, algún concepto, pues saber, por ejemplo, para qué son los antioxidantes, ¿no? Esos tan famosos, pues igual quedarse con esa idea, o porque son malas esas placas de colesterol que salen en los anuncios de la tele. Al final es imposible quedarte con todo porque, pues eso, y cada uno te va a explicar la enfermedad que estudia, la proteína que estudia, entonces realmente cada proyecto es casi un mundo. Pero bueno, si hemos aprendido un poco qué es, pues eso, esa placa de colesterol o qué es un ictus, ¿no? Realmente, qué es un ictus y por qué una persona deja de hablar y otra persona deja de mover la mano, ¿no? Pues esas cosas igual sí que son más divulgativas y se pueden más llevar a la población en general y que entienda un poco esas enfermedades, porque luego ya cada proteína, cada fármaco, cada péptido, ya lo veo como que realmente no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, yo explico mi caso bien contento y orgulloso porque es lo que hago, pero entiendo que, claro, es tan interesante como el de el resto de investigadores. Pero bueno, sí que hay conceptos un poco, ¿no? Transversales o comunes que es bueno que la gente pues, entienda y que también funcione un poco como este mundo de la investigación y porque a veces van tan despacio. Exacto. Yo creo que es importante y que las ideas claras que nos tienen que quedar de esta conversación es que precisamente una de las causas más grandes, ¿no? Más importantes de muerte, que es los accidentes cerebrovasculares, Uh-huh. podemos empoderarnos en cuanto a nuestra salud y podemos trabajar mucho para evitarlos. Uh-huh. Eso es Esto reducir yo la... creo que sería uno de los puntos importantes, ¿no? Que ojalá todas las patologías tuvieran esa capacidad de podernos anticiparnos Uh-huh. de esa forma y evitarlo. Sí. Sí, sí, porque al final eso, lo que hemos dicho, sabemos que nos dicen ese mensaje 100 veces, muchas veces estamos cansados de oírlo y dicen, qué exagerado, es que exagerado, pero es que funciona y no sé si es que el mensaje no llega o luego es lo que hemos dicho, con el ritmo de vida que llevamos es más difícil de aplicar, ¿no? Con todo el estrés de vida y tal, no es fácil sacar tiempo y somos conscientes, ¿no? Para comer sano, hacer deporte todos los días, no estresarse, pues hay veces que hay días que es imposible y eso lo sabemos, pero bueno, aplicar Exacto. hábitos, ciertas cosas y disminuir ese riesgo, luego lo agradeceremos en el futuro, yo creo. Totalmente, hay que ser consciente. Yo creo que vivir de forma consciente y Eso es. liberar nuestra mente también, que es muy importante, Mm, pero todo lo que podamos hacer por nuestra salud, todo lo que podamos por evitar esos atascos en las carreteras de nuestro cuerpo humano, eso esos es. baches, Mm, ¿no? todo suma. Sumará Eso, para tener un bienestar a largo plazo, que cada vez vivimos más años, con lo cual eso. intentemos llegar de la mejor forma posible. Eso, más años y mejor. Bueno, mejor, con buena calidad de vida. Eso es. Exacto, exacto. Entonces tenemos que llegar de la mejor forma posible para seguir disfrutando, para Eso seguir es. hablando de péptidos y de lo que haga falta, pero Sí, seguir viviendo. ¿Eh?
Javier, yo darte las gracias, pero un gracias enorme por esta masterclass que nos has dado, por esta introducción a la ciencia y al estudio en algo tan importante como son las enfermedades cardiovasculares. Darte las gracias, de verdad, que este canal siempre va a estar abierto. Yo meteré la gamba como he metido en esta entrevista seguro, Claro. con alguna pregunta, pero creo que lo transmites muy bien y creo que es muy importante todo el trabajo que hacéis todos los investigadores. Darte De las nada, gracias. ha sido un placer enorme, de verdad. Bueno, pues a todos los demás os invito a suscribiros al canal Susana Lagún, a dar like, a compartir este vídeo para que podamos entre todos y todas llegar a más gente y que seamos conscientes de que podemos hacer mucho por nuestra salud cardiovascular, que Javier nos lo ha dejado muy claro. Y por supuesto, cuidaros mucho, que sois a las personas que más os va a importar si invertís en vuestra propia salud. Un abrazo. You're like a circle that floats around me, keeping me safe and sound. And when I fall, you tied a rope to me. You're blessing me every day. I was down with an illusion, like a sparrow with broken wings. But now I shine with your reflection on me. I'm getting back up.